amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí en su programa Mujeres como yo, sanar para transformar a mujeres como yo. Y bueno, como ya la conocieron la vez pasada, tenemos a la licenciada Patti. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todas y cada una de ustedes, especialmente a las mamis que tienen a pequeñitos y que tenemos ahí una situación legal que luego no sabemos cómo resolver, cómo llevarlo, que es la guardia y custodia de los pequeños. Especialmente cuando tenemos una situación de divorcio, pero no necesariamente, a veces la pareja puede vivir junta o ya no hay padres y tienen que quedarse con los abuelos. Es un tema que vamos a abarcar el día de hoy con la licenciada Patti. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Y acá con mi compañera Anita Lora, la psicóloga también, que bueno, estamos aquí llevando este programa para todas y cada una de ustedes y esperamos que sea de su atención. Así es. Bueno, y este tema, como dices, Laura, es muy particular de las mamis, quienes tienen hijos, a veces cuando se pierden también, como bien dijiste, los padres, y bueno, pues se tiene que entrar a un procedimiento de guarda y custodia, o dentro de todo también, pues en divorcios en parejas, y tienen que ver con quién se quedan, es un tema que a todas las mamás, pues nos interesa saber, ¿no? Cómo lidiar con eso. O papás también, ¿no? Porque puede ser que también nos den aquí. Así es. Papás, abuelitos, abuelitas, tías a veces, ¿no? O los familiares más cercanos a veces también, que tienen que recurrir a este procedimiento, ¿no? Así es. Yo creo que empezamos con la idea de los papás, sí, ¿no? Sobre todo cuando estamos en una situación legal, que es la separación, el divorcio, porque, bueno, quiero entender que eso lo veremos más adelante, también la guardia y custodia con los abuelos o con los tíos a falta de los padres. Que ya va a ser un tema más adelante que vamos a llevar, ¿no? Así es. A ver, entonces, ¿cómo comenzamos este tema? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Nuevamente honrada con estar aquí en compañía de ustedes, grandes mujeres todas, y las que nos están escuchando y nos van a ver y van a ver claro, este tema. Pues bueno, efectivamente el tema de guardia y custodia, pues sí es extenso, es un tanto extenso, es un tanto escabroso para los papás, sobre todo, para los hombres. En tratándose de mujeres, pues bueno, la guardia y custodia nace desde que pues obviamente tenemos un hijo, ya sea que lo tengamos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, o simplemente decidamos tener un hijo. Digo, ahora las relaciones entre jóvenes, no jóvenes y todo eso, nadie quiere compromiso, pero bueno, finalmente las mujeres están decidiendo por embarazarse, por tener un hijo, y muchas veces sí cuentan con el apoyo del, que ni siquiera es concubino, sino que es el novio, pero es el padre del hijo, ¿no? Entonces, o el amigo también. O el amigo, pero sí lo reconoce, o sea, sí reconocen al hijo, pueden reconocerlo o no reconocerlo. Por eso les digo, el tipo de conductas de la gente, pues, bueno, nos trasciende que se vaya actualizando, ¿verdad? Ajá, a movernos a cuando hay un conflicto, porque cuando nosotros solicitamos una guardia y custodia ante un juez, es porque ya hay un conflicto, ya hay una pugna, porque ¿quién tiene que decidir esa guardia y custodia? Entonces, las relaciones como las que les decía, pues bueno, a veces hay novios que finalmente deciden tener un hijo, pero cada quien vivir en su casa, pero él sí reconoce legalmente al hijo, entonces legalmente es su hijo, y con los derechos que tiene de ver al hijo, pues nacen todas las obligaciones, de dar alimentos, de visitas y convivencias y demás. Entonces, ahí cuando ellas se empiezan a enojar o cuando él ya dice, no, pues ya encontré otra novia o ya me voy o ya esto, pues como que se les olvida que reconocieron a un hijo y que tienen derechos y que tienen obligaciones respecto de ese hijo. Entonces, cuando ellas obviamente demandan alimentos, pueden demandar alimentos, los alimentos, la guardia y custodia y todo eso, hay en el procedimiento que tenemos ahorita, que todavía no cambia con la entrada en vigor de la nueva reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, todavía no entra en vigor, todavía tenemos el anterior código, entonces eso es un juicio de controversia de orden familiar. No es un juicio de origen ordinario civil, pero a final de cuentas es un juicio de controversia de orden familiar. Ese lo podemos ejercitar pues para alimentos solamente, para guardia y custodia, para visitas y convivencias o para todo junto. Ajá, porque pues bueno, este es tratándose de las relaciones, como les digo, ¿no? De todo el desorden, digo yo desorden, que hace toda la gente y que nosotros como abogados tenemos que ordenar, ¿no? Sobre todo porque está en peligro el menor, o en peligro de que se lo lleven, o en peligro de que ya no lo vea. O sea, obviamente la mamá tiene la obligación de permitirle la convivencia sana al niño. Tú lo sabes mejor que nadie, que hay que tener relaciones paterno-filiales
sanas con mamá y con papá, vivan o no vivan juntos, estén en una relación de matrimonio o de separación, de todas maneras tienen que tener una relación sana, sana para crecer psicológicamente sanos. Entonces, pues bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Para tratarnos de ordenar, pues bueno, lo normal es que te cases, que dentro del matrimonio pues tengas a tus hijos, vivas, no sé, los años que decidan vivir, y cuando empiecen los pleitos, porque los hijos son menores de edad, pues entonces es cuando ya el papá se sale de la casa, se deciden divorciarse. Entonces son juicios diferentes, ¿no? O sea, primero puede existir que el papá se vaya y que la pugna sea con los alimentos y la guardia y custodia solamente, y que no se demande el divorcio. Solamente se ejercite una controversia de orden familiar para la temática de tú me tienes que prestar a mis hijos, pero si yo te los presto, tengo miedo de que te los preste y te los lleves y ya no los vuelva a ver, porque en teoría, desde que nosotros tenemos a los hijos, pues tenemos la guarda y custodia y la patria potestad respecto de los mismos. Como que ese derecho ya nacen los niños con ese derecho. Exactamente. ¿No? De pertenecer a así es. ¿Dónde empieza el tema cuando tú como mujer tienes que pelearlo? Cuando ya estás en pugna con el papá de tus hijos. Porque el papá te dice, no, pues no te doy alimentos, pero mejor me los llevo, mejor yo me los llevo. Entonces, si ha habido asuntos o casos en los que el papá dice, sí, no, pues yo me los voy a llevar porque prefiero mejor yo tenerlos y yo les doy los alimentos y no te doy nada a ti de dinero. Entonces, lo que empiezan las temáticas de los narcisistas. Te lo vas a gastar con otros, en tus amigos. Exacto. En tus fiestas, etcétera, no va a ser para mis hijos, etcétera. Exacto, ¿no? Bueno, entonces, si eso hace él y se lo lleva, no hay, ningún juez tiene decretada la guardia y custodia a favor de ninguno de los progenitores respecto de esos menores. Entonces, sí pueden hacerlo. Entonces, no sé si han escuchado hablar de, no, pues te voy a hablar una patrulla y viene la patrulla, y pues no, pues es el papá. Se los llevo, pues es el papá, no, exacto, no se le no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, todo lo contrario sería que si yo me peleo con él, si él se va y todo, y ejercita entre que veo si me divorcia o no me divorcia, yo digo, sería como lo lógico, pero la verdad es que yo que llevo varios asuntos, la verdad es que a veces no es la lógica, ¿eh? No. A veces demandan todo lo demás menos el divorcio. Sí, entonces digo, ya no depende ahora de las causales, no, solamente es de la simple voluntad de decir, ya no quiero continuar con esta relación matrimonial. Y ya, obviamente ya con eso se decreta la disolución del vínculo matrimonial y ya se pasa a lo que sigue, ¿no? Entonces... Ya no hay un divorcio. Sí, o sea, sí se decreta el divorcio, o sea, si yo demando, pues le digo al juez que ya no quiero continuar con esa relación matrimonial y le solicito que disuelva el vínculo matrimonial que me une a mi marido. Entonces el juez en un auto sencillo, en una respuesta que nos da, que se llama auto, nos dice que efectivamente se decreta disuelto el vínculo matrimonial. Ya, listo, ya te digo. Yo dije, en el auto va a estar firmando. No, sí, así se llama. Así se llama. Así exactamente, así se llama la determinación, digamos. Entonces, ya con eso, pues bueno, ya obviamente si hay hijos, dejas salvo tus derechos para que los ejercites posteriormente en otro juicio por separado, en donde inicias un incidente en el sentido de resolver alimentos para los menores, visitas y convivencias y guarda y custodia. Regularmente el parámetro, ¿cuál es de visitas y convivencias? El más usado, el más estándar. El más estándar, bueno, yo considero, nosotros trabajamos conforme el cliente te diga. Ajá, okay. Yo normalmente siempre le sugiero a mi cliente y siempre se ha quedado que según para mí es el más apropiado. Visitas y convivencias, un fin de semana de cada 15 días. Ajá, entonces de cada 15 días con mamá y el otro fin de semana con papá, alternándose uno y uno. Ajá, la mitad de las vacaciones, porque si ya están en edad escolar, la mitad de las vacaciones con un progenitor y la segunda mitad con el otro progenitor. Si son 7 días, pues son 3 días y medio, o 3 o 4, se tienen que poner de acuerdo. O son 15 días, la misma historia. Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Navidad, días festivos. Entonces, yo normalmente en los convenios siempre pongo que día del papá con el papá, día de la mamá con la mamá, día del cumpleaños de papá con papá, día del cumpleaños de la mamá con mamá, día del cumpleaños del menor. Si no se pueden poner de acuerdo, ambos le festejan cada quien por su lado. Ajá, eligiendo un año, por ejemplo, este año, el día del cumpleaños lo tiene la mamá y el año siguiente le toca al papá. Ajá, o sea, festejar en el mero día del cumpleaños del niño. Entonces, tenemos algo que ponemos siempre, salvo, bueno, a mí no me gusta poner eso, ¿no?
salvo que los padres se pongan de acuerdo. Por Dios, pues por eso estamos en juicio, porque no logran ponerse de acuerdo jamás. Entonces, imagínense, se van a poner de acuerdo para eso, pues no. Entonces, por eso siempre me gusta yo hacerlo específico y siempre lo pongo muy puntual. Yo así lo hago. Hay algunos compañeros abogados que es muy genérico, o sea, no ponen ni las vacaciones, ni que ellos se pongan de acuerdo, o sea, no, rápido, todo rápido. Sí, porque no queda establecido y porque no es que tú dijiste y es que no sé qué y es que en el juzgado se dijo y es que entonces empiezan, en principio sí lo hacen, pero ya posteriormente empiezan a incumplir. O empiezan, digo, normalmente la verdad los papás, perdón, no es que hable mal, pero empiezan muy emocionados y a mediados del año ya se les olvidó que firmaron convenio, que tienen hijo, que ay, no, ya no voy por él, pues quédatelo tú y así, ¿no? Entonces, también hay mamás, pero casi la mayor parte son los papás, ¿no? Son los papás los que ya no cumplen con eso. Entonces, pues bueno, ahí está decretada, ya ahí en ese juicio, pues ya se decreta la guardia y custodia provisional y ya posteriormente, con la sentencia que defina ese juicio, va a decretarnos la definitiva. Entonces, en la definitiva, yo ya tengo la guardia y custodia definitiva, para que en un futuro pasados, no sé, después de ese juicio pasan 3 años y entonces se nos aloca él, por ejemplo, perdón la expresión, pero digo, se nos aloca, si sucede, empiezan los gritoneos y pues ahora me llevo a mis hijos. Entonces yo sí puedo parar a la patrulla y decirle, mis hijos se los acaba de llevar este señor, frénenlo y devuélvanme a mis hijos, porque tengo la custodia, ¿no? Entonces ese es el derecho que nosotras tenemos, pero la obligación es cuidar a los hijos, porque si no la custodia se nos revierte, porque lo que le pase al hijo es responsabilidad de nosotros, porque legalmente tenemos decretada la custodia nosotros. ¿Qué cosas son las que hacen que se pierda la custodia de un menor? La custodia de un menor, pues bueno, obviamente hay muchas, bueno, como causales podría decirles, pero no, pues bueno, el mal comportamiento de ella, que haya sido condenada por un delito grave, o que haya ingresado a prisión, o que consuma enervantes, cualquier tipo de droga, o tenga un mal modo de vivir. Sí. Ajá, por ejemplo, que se cataloga. Que se dedica a la prostitución. Digo que finalmente ahora no te pueden tachar de mala madre solo por dedicarte a la prostitución. O sea, por eso ahora los derechos tan grandes de las mujeres, ¿no? Entonces, porque, bueno, ¿y qué que sea prostituta? Eso no quiere decir, no todas las prostitutas son malas madres, ¿no? Entonces, ¿por qué me vas a catalogar? Pero sin embargo, sí hay juicios en los que sí eso influye. Entonces, ¿por qué? Pues porque atenta contra la moral, contra el normal y sano desarrollo y crecimiento del menor. Pero bueno, y entonces las parejas de homosexuales que adoptan, o sea, eso tampoco va contra la moral, o sea, también nos vamos a tachar. Entonces, es ahí el tema, ¿no? Después, entonces, ¿qué educación le estoy dando? Por supuesto que lo voy a hacer homosexual, ¿no? O lo voy a hacer bisexual, o lo voy a hacer poliamoroso, o voy a transformar sus preferencias sexuales, por supuesto que sí. Y entonces, ¿dónde están los derechos? ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de pugnas, ¿no? Entonces, por eso se pierde la guardia y custodia, ¿no? Se puede perder por eso. Cuando muchas de las mujeres que te han de preguntar o piensan lo mismo, cuando viene una separación, el marido, el papá, te voy a quitar a los hijos, y hazle como quieras, no te voy a dar atención. Y entonces es una parte donde la mujer tiene ese miedo de empezar a dar la iniciativa de la separación, porque creen que pierden la guardia y custodia y la patria potestad de los niños. En una situación muy delicada, independientemente de que te drogue, tenga mala vida, mala moral, que te dedique a la prostitución, ¿qué otra cosa antes de iniciar un divorcio puede impedir que yo me quede con la patria potestad de mi hijo? ¿Qué otra cosa? Pues que estés frenada por el miedo que le tienes a tu pareja solamente, ¿no? O sea... ¿Vieron, chicas? Sí, que te frenes, digo, aquí es un factor muy fundamental que es el hecho de que vives en un ambiente de agresión. De agresión y que lo que comentábamos la plática pasada, que el miedo las paraliza. El miedo las paraliza y les hace creer que es cierto lo que han venido viviendo con él. De tú no puedes, nadie te va a hacer caso, nada más atrévete a hacer eso y vas a ver. Yo voy a comprar esto, voy a hacer otro, voy a comprar al juez, o sea, obviamente eso es mentira, por Dios, o sea, no. Sí, claro. No, digo, pero sí lo usan para amedrentar. Claro, ¿no? Claro, entonces a ella las frena eso. Entonces,
yo siento, digo, muchos asuntos en los que sí se han llevado a los menores es precisamente porque, chicas, el miedo las paraliza. Entonces, no hay como nosotras mismas que le dimos vida a nuestros hijos para defenderlos. Y no porque el papá sea malo, digo, sin juzgar, no podemos decir que es malo, que tomamos malas decisiones, ¿no? Claro. Porque, digo, a final del día también no es divorciar a los niños del papá, ¿no? O separarlos, o que sufran esta separación. Claro. Porque los que se pelean, los que se divorcian, los que se dicen son los adultos. Mujeres, nunca pongan en contra a los hijos del papá, porque eso los daña psicológica y emocionalmente, daña a sus hijos. Entonces, los que se pelean y los que se separan son los adultos, se divorcian los adultos. No se divorcia el niño de papá o la niña de papá, no se divorcian ellos. Pero sin embargo, como mujeres hacemos eso, o sea, nos hacen tanto que ya estamos a la defensiva y dicen, no, pues entonces ahora no. O también digo un llamado, que es un buen medio para que tampoco comercialicen con los hijos, ¿no? No es, me das 2,000 pesos y lo ves al niño, si o dame no 500 pesos, tampoco, porque no lo dañas. Si con eso dañaras a él, pues hazlo, pero al que estás dañando es a tu hijo, porque el hijo creció con mamá y papá, y por alguna circunstancia nosotros lo separamos. Obvio, circunstancias que nosotras como mujeres no vamos a estar permitiendo, pero nosotras la estamos viviendo, no el hijo. O sea, como mujer la estamos viviendo, no como hijas de ese esposo que se va, o al que corremos, o de que nos separamos, etcétera, ¿no? Entonces sí tienen que decidirse, porque tienen que proteger a sus hijos. No sabemos en qué momento la persona, el hombre, la pareja, concubino, cónyuge, va a enloquecer. No sabemos en qué momento, o en qué momento si cumpla sus amenazas, o en qué momento se los lleve, o a lo mejor nunca nos amenazó, y calladito se los lleva, digo, ¿no? Entonces, y de esos apenas tengo un asunto en donde ella, bueno, ellos vivieron juntos, se separan hace 7 años, tienen una hija de 13, una de 9 y una de 5. Entonces ellos se separan hace 7 años y ella se queda a vivir con las hijas en la casa de la suegra y él se va a hacer otra vida con otra mujer. Pero de recién, hace como 3 meses, él regresa, o sea, visita a sus hijas, pero no convive, o sea, no convive. Visita a la mamá y por ende, pues como es el mismo domicilio, ve a las hijas. Entonces él nunca le reclamó, nunca peleó. Cuando vivieron, por supuesto, tuvo golpes y demás, ¿no? Pero pues bueno, de estas visitas esporádicas que iba, convivía y todo eso, hasta que un día, yo no sé si se asesoró, yo no sé quién le dijo, pero un día fue de visita, se salió y le dijo a la chica, a la niña, la más grandecita de 13 años, vamos a la tienda. Y de la tienda se la llevó, y hasta ahorita no aparece. Y después regresó por la de en medio. Solo dejó a la chiquita. Entonces, yo a mi cliente le digo, ¿qué haces con la suegra? Ya salte, ¿estás esperando que te quite la tercera? Pues porque va a regresar por ella. Entonces, por eso es lo que les digo, chicas, tienen que proteger, cuando ya no están, tienen que proteger porque no tienen la custodia, o sea, es el tema que estamos tratando, o sea, mi clienta, ¿cómo en ese momento le habla a una patrulla y le pide que lo detenga si ella no tiene decretada la guardia y custodia legal? O sea, sí la tiene jurídica, la tiene ella, la tiene él, ambos la tienen, pero ¿cómo en ese momento frena al tipo para que se lleve a una niña o a la otra? No puede. Entonces, espera muchos años, bueno, no muchos años, pero muchos meses para llegar conmigo, para decirme, se llevaron a mi hija, y yo, pues, como que estabas esperando, ¿no? Claro. Entonces, por eso es lo que te digo, es lo que comentamos ahorita, tienen que decidirse, porque sí pasa el tiempo, digo, también los abogados estamos en contra del tiempo y tenemos luego que hacer magia para que se puedan dar los hechos. Exacto. Y narrar los hechos unos con otros, porque de por sí, lo que dije la vez pasada, de por sí pues nos victimizan más, ¿no? Cuando llegamos y denunciamos, tenemos que verle, o luego el mismo me no, abogada, no, pues es que no va a poder ser así, ¿no? Es que no esto, es que, digo, porque en el caso en convento, pues bueno, yo quise hacerlo por la violencia que pueden estar sufriendo las niñas. ¿Por Claro. qué? Porque obviamente, claro que se las llevaron de manera violenta. Violenta no quiere decir que nada más llegue yo y te pegue y te lleve. O sea, es violenta porque yo estaba con mi mamá, yo tenía que regresar a ver la tele, a comer, a hacer lo que sea, y entonces de repente ya no, de repente me llevó mi papá y ahora yo estoy en otra casa, quién sabe dónde estoy. Entonces, eso es violencia, eso es violencia. Exacto. Entonces, precisamente por el tiempo que ella tardó, la MP, la MP, muy mal. exacto, la MP cuando yo llegué me dijo, ¿sabes qué, Lick? Ya no va a tener que ser el delito, ya te lo voy a dejar por querella, ya no va a ser de oficio.
Y yo así de, bueno, pues haz lo que quieras, pero recíbeme la denuncia, ¿no? Entonces, ahí por eso estas especificaciones cambian las circunstancias, ¿no? Entonces, y pues obviamente le dije, ¿sabes qué? Lo tenemos que amarrar a fuerza con la custodia que nosotros tengamos que demandarle a él en materia familiar, porque si no amarras la custodia en materia familiar con una denuncia penal, pues no puedes salir a ningún lado, ¿no? No lo puedes hacer, no puedes resolver muchas cosas. Y eso es muy común, ¿no? Así, recuerdo hace poco en la televisión, así un caso muy famoso, el de Ferca, ¿no? Que llegó el marido, bueno, ex marido, y en un centro comercial se llevó al niño, no sé si a Estados Unidos o no sé cómo, pero no puede uno intervenir ahí porque como dices, pues moral legalmente pues le pertenece a los dos y no se toma como secuestro, no se puede tomar otra determinación legal en contra del padre porque pues porque también ambos tiene ejercen custodia, exacto. Claro, ambos ejercen la custodia y ejercen muchas mujeres esto sucede también, ¿no? Como forma de violentar a la mujer, ya habíamos dicho, nos quitan a los hijos, nos hacen cosas, nos amenazan, nos avientan y nos los quitan, o sea, hacen muchas ahí piruetas, ¿no? Para lastimarnos. ¿Qué podemos hacer ahí si mi pareja se raptó a mis hijos, por ejemplo? Pues obviamente. Además de ir primero contigo. Sí, claro. Pero sí, nada más que como yo les digo, el camino es más largo. Sí. Porque finalmente sí, claro que lo tenemos que denunciar, porque independientemente de que sea el papá, de que haya reconocido a los hijos, la forma de llevárselos, volvemos, es violenta. Es violentar los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ellos también, tanto niños como niñas y adolescentes, cuentan con una ley específica que tiene un listado enorme de los derechos de ellos. Entonces, en virtud de eso, hay que proteger y salvaguardar a la niñez y a la adolescencia de México. Así es. Entonces sí o sí se tiene que denunciar, quieran o no se tiene que denunciar. O sea, ¿cómo te vas a quedar con las manos vacías si tú traías a tu hija y finalmente él se la llevó en ese momento? O sea, imagínense qué horror, ¿no? O sea, qué horror, qué locura. Y obviamente yo las entiendo y pues va a seguir el horror y la locura porque nuestras leyes y nuestro sistema de justicia penal mexicano no es como de que yo llego, denuncio e inmediatamente sale una patrulla por él. No, obviamente. O sea, eso sería bueno, pero eso solamente se ve en las películas. Sí, ¿no? O en los que tienen mucho dinero, ¿no? Y mueven sus influencias. Y a veces ni ellos, ¿no? A veces ni ellos. Entonces, sí es un tema importante, ¿no? Y contestando también a lo que me preguntabas, ¿qué las frena? O sea, uno, el miedo. Y otro, el dinero. Otro, el dinero. Entonces, porque no todo el mundo tiene acceso a poder acudir con un abogado, a pagar una asesoría primero, o a ir pagando poco a poco un asunto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los compañeros abogados cobramos de manera distinta. Entonces yo creo que tendríamos que, si no ser sentimentales, sí ser sensibles y sensibilizarnos ante estas circunstancias que nos están comentando. Entonces, si tú te sensibilizas como abogado, podrías decirle, pues váyamelo pagando pues como Electra, ¿no? Digo, lo mismo, digo, para mi punto de vista, yo así lo digo, porque no nada más me dedico a estas materias, también soy fiscalista. Entonces digo, y lo comento precisamente por eso, para mí lo mismo vale 1,000,000 de pesos que me paga una empresa a que la señora que se llevan a sus hijos me dé 500 pesos a la semana. Para mí, para los demás no sé. Entonces, pero hay muchas personas o muchas mujeres que ni siquiera tienen 200 ni 100 y si los tienen para comer. Bueno, con esto pueden acudir al edificio de juzgados familiares para que les brinden una asesoría gratuita y les proporcionen el oficio correspondiente o las turnen a la defensoría de oficio. Entonces, no todos los defensores públicos son malos, no todos, obviamente no va a ser como un abogado particular, no va a ser como ella, pero también depende de ustedes, mujeres, de empoderarse, de creerse que sí pueden hacer las cosas, de que si yo tengo que cuidar a mi abogado, que es el defensor de oficio, pues lo cuido. Si tengo que ir al juzgado y pedirlo, lo hago. No tengan miedo, no se las van a comer. De entrada tienen que estar sabedoras y muy fuertes de que las van a tratar mal, sí las van a tratar mal, pero ustedes saquen su carácter. ¿Por qué? Porque la verdad son muy mal educados en juzgados familiares, hasta para con nosotros. No, nosotros tenemos que andarnos peleando, andar gritando y bueno, además. Por eso digo, no les voy a decir que las van a tratar bonito, pero por eso no se queden en casa, eso tiene que ser para proteger a sus hijos. Si no tienen la custodia y quieren evitar que se los lleve el papá de los hijos, pues entonces a ponerse las pilas, a ir
y a sacar y a demostrar el carácter, ¿no? Porque pues obviamente ese servicio sí es gratuito. Ese servicio sí es gratuito. Solamente, ¿qué hacen los defensores públicos? Los defensores públicos te mandan al juzgado a que tú misma revises tu expediente, a que les traigas los acuerdos, a que si hay un oficio vayas por él, que si hay que emplazarlo, claro, que si hay que emplazar emplazar se llama notificarle, entregarle la primera notificación de la demanda al demandado, que en este caso es el papá de los niños. Ajá, entonces, eso tiene que ser a través de una cita con el actuario y encargar una cédula de notificación, hacer una serie de cosas. Pero bueno, finalmente, todo eso lo pueden hacer ustedes. Si no tienen dinero, no quiere decir que se queden sentadas cruzadas de brazos. Lo pueden hacer y no les van a cobrar por hacer eso. Entonces, nada más el punto es que tengan la voluntad de hacerlo y de querer proteger lo que es de ustedes. Claro, ya oyeron, chicas, de verdad son temas muy interesantes. Muchos lo estamos viviendo, muchos lo vivimos o lo pueden vivir. Siempre, siempre acércate a un abogado para que te asesore y te lleva de la mano, como en el caso de la licenciada Patti, porque a veces nuestra ignorancia, nuestros miedos, nuestras dudas y la forma en cómo también fuimos sometidas por las parejas, pues esto hace que nos paralicemos y llega un momento en que nos vamos a arrepentir y que se llevan a los hijos y no hay manera legal de decir los secuestraron y ese hombre explotó. Entonces hay que tener mucha atención en esto, chicas. Acércate a tu círculo de apoyo. De mujeres como yo. Como yo también. Pero sí tus redes de apoyo. Para que vayamos apoyando, te vayamos asesorando, te canalizamos con las licenciadas, ¿no? Para que tu voz no se quede callada. Para que tú puedas defenderte en un futuro. Porque digan, no, es que eres bien buena onda, es que terminamos, ya lo oyeron. Después de 7 años regresó y a la calle, ¿no? Exacto. Ahora, otra de las cosas, licenciada, que te pregunto, hablas de que hay que llevar la notificación al marido siempre y cuando sabemos dónde vive. Cuando no sabemos dónde está, ¿cómo hacemos llegar o saber dónde llevarle para la demanda? ¿Cómo? Sí tendrías que saber mínimo dónde viven sus papás, porque viviste con él. Bueno, las que fueron casadas, pues vivieron con él, ¿no? Entonces, es importante que seamos muy listas, muy cautelosas, y casi la gran mayoría sí saben dónde trabajan, la cuenta de banco que tienen, algunas, no todas, ¿no? Entonces... Pero un vínculo cercano con familia, amigos. Ajá, digo, casi siempre es que conoces a la tía, que la cuñada, entonces te agarras de cualquier domicilio si es que no sabes dónde está él, porque finalmente es la familia y a veces lo va a proteger. Pero bueno, hay muchas gentes, la verdad es que aquí el papel de la familia política es bien importante porque muchos están a favor y otros están en contra, ¿no? Pero los que están a favor te van a dar la información. Te van a ayudar. Te van a ayudar. Oye, licenciada Pati, una pregunta, por ejemplo, en el caso yo tenía unos pacientitos. La mamá del menor muere y ella y su papá del menor vivían en casa, digamos, de sus abuelitos, de sus papás de ella, ¿no? Pero obviamente cuando ella fallece, pues su papá pues se va a su casa, ya no sigue viviendo ahí, ¿no? El papá del menor. Y después de ese tiempo el papá se lleva al niño, ¿no? Entonces los abuelitos metieron una demanda porque pues sabían que estaba en situación de abandono, no comía bien, no iba a la escuela, o sea, sí lo tenía viviendo el papá ahí, pero en un cuarto, solito, en la misma casa donde vivían otras hermanas, eso, pero el niño siempre estaba solo, muy abandonado, ¿no? Y aparte no iba a la escuela, que es como también un factor, ¿no? Sí. Entonces ellos meten la demanda, los abuelitos de custodia, y a partir de eso, como que se empiezan a relacionar un poco más con el papá, ¿no? Que deja de estar tan a la defensiva, ¿no? Es mi hijo y yo me hago cargo, yo bla, 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 yo decido, y se los empieza a dejar a los abuelitos. No, pues sí, vete una semana, no, pues, y pues el niño obviamente con los abuelitos está mejor cuidado, va a la escuela, todo, y llega un punto en el que ya vive el niño ahí, ¿no? Es posible que, en primer lugar, sí es posible que, no en este caso, pero en algún otro caso, los abuelitos sí puedan quedarse con la custodia cuando el niño está descuidado. Y dos, pues en este caso,
que ya prácticamente lo dejó con ellos, pues sí ya es más fácil, a lo mejor con ese antecedente. Ya no se avientan tanto la bronca. Dices, y con este asunto, fíjate que hay cosas bien interesantes que dijiste. Si ellos le demandan la custodia y la ganaron, no sabemos si la ganaron o no. Todavía no sabemos. Bueno, sí le pueden demandar la custodia, pero volvemos a la misma duplicidad. Yo siempre trabajo en materia civil y en materia penal de la mano. ¿Por qué? Porque para que yo acredite que efectivamente el niño no va a la escuela y no esto, yo tengo que denunciar al papá. Me guste o no lo tengo que denunciar. Para acreditarle al juez familiar que evidentemente el niño está en un total abandono. Para poderle quitar la custodia al papá, porque las custodias, como las herencias, van en orden, ¿no? En orden de grado, Primero están los papás. Mamá, papá, a falta de uno de los dos, pues con el que sobrevive, en este caso, como comentas tú, es con el papá. Entonces, obviamente el papá se lo lleva, pero como vivían, me queda claro que hay que acreditar el medio de vida del niño. Entonces, eso sí se puede acreditar en materia familiar, con una prueba de trabajo social, en que trabajo social sí que ofrezca. O sea, la demanda tendrá que estar así, de obviamente pedir la custodia a los abuelos y con la justificación de que están de acuerdo que sobrevive el padre del menor, pero no tiene los medios idóneos o adecuados para darle un entorno sano, psicoemocionalmente hablando, y educativo. No lo puede hacer. Entonces, lo que tendrían que haber acreditado ahí los abuelos es que, aún viviendo su hija, siempre esa fue su casa, ese fue su medio de vida, y que para él se transformaría. Exacto. Porque me imagino que allá pues había otras hermanas, había otra mujer, había otro entorno, entonces nada que ver. Eso es lo que tendrían que pelear ahí ellos, ¿no? Y si se pone muy difícil el asunto, pues sí denunciarlo. Ahora, si finalmente está todo eso y él se lo lleva y entonces no, porque digo, finalmente no se pueden poner de acuerdo para ceder los derechos del niño, no es una cosa, no es una mercancía. Entonces, si ahora ya está ahí, pero tiene decretada la custodia, si tiene decretada la custodia de los abuelos, pues qué padre, ¿no? Pero en el otro supuesto de que a lo mejor no ganaron la custodia ellos y la ganó el papá, entonces si la ganó el papá y él regresa al niño ahí a su domicilio de ellos se tienen que proteger denunciándolo por abandono de menor, porque lo que realmente está haciendo él es un abandono de menor. ¿Por qué? Porque él tiene decretada la guarda y custodia del menor legalmente por un juez. Si se las ganó a los abuelos y él la tiene decretada, y regresa y se los deja y ya se olvide, ya, eso es abandono de menor. Y eso es para protección de los abuelos, porque también ahí muchos no lo hacen, ¿no? Con tal de tener al nieto que lo aman, o sea, yo no digo que no aman, se les olvida, y después vienen otras circunstancias. Y después se lo vuelve a llevar sí, y claro, te defiendes, sí, ¿no? claro, entonces ahí... Sí, ajá, sí, o a lo mejor a los abuelos se les sale de la mano, espero que no sea el caso, se les sale de la mano y el niño ya no decide estudiar, se va a la calle, a lo mejor comete algún delito y entonces el papá los va a denunciar a ellos y entonces va a prosperar la denuncia por los abuelos. Entonces imagínense qué implicaciones a futuro se lleva eso. Entonces, para evitar todo eso, por eso hay que organizar legalmente todas las acciones que se tienen en torno a estos menores y a la guardia y custodia de los mismos. ¿Ven? Por eso hay que estar bien asesorados por especialistas, abogadas y además penalista y además todo, fiscalista también. Sí. No dejen de consultar, de asesorarse. Tienen cualquier duda respecto a la guardia, custodia, la patria, todo es a la gestión legal. Asesórense. No pierden nada, no les cobrarían nada por las asesorías. Hay muchos abogados que se manejan allí. Y bueno, pues si no hay, pues vayan a la de oficios, a la de asesoría de oficios, donde también las pueden apoyar para que en un futuro no estemos llorando, no nos estemos lamentando y pues la otra persona pues se salga con la suya. Ya hablamos de padres, de abuelos también, porque también hay abuelos que se cuestan. Sí, claro, ¿no? Entonces, así es, hay de todo. Entonces, pero más allá que no sufran, ¿no? Los menores, que son los importantes. Así es, que tengan una buena calidad de vida y sobre todo una empatía hacia ellos, que cometemos muchos errores los padres, todos los padres, pero hay límites y hay padres que se extralimitan en esta situación. Y entonces hay que prevenir con un asesoramiento. Y volvemos al círculo de apoyo que pueden tener aquí en su programa en Mujeres Como Yo, con la licenciada. ¿Nos das tus redes, licenciada, tus teléfonos para que... Sí, tanto en Instagram como en Facebook estoy como licenciada Patricia García de la Cruz.
Y mi teléfono celular es el 55 41 93 15 84. Y si no, con la licenciada psicóloga de psicodrama. Linda Lora, 55 45 38 06 86, o con la coach ontológica Laura Torres, no se escapa. Mi teléfono es 55 45 55 13 81. Y en Instagram, todavía no tenemos Instagram como coach, pero por eso nos pueden comunicar. Mujeres como yo. En mensajitos en Mujeres como yo. ¿Vale? Muchísimas gracias, licenciada. A ustedes. Mascotas no pica, ¿verdad? No. Todavía no. Los perrijos, ¿no? Yo también tengo 3 perrijos y bueno, no, 3 metas. No, porque lo y no, que el perro y que no sé qué, y me estoy moviendo por el perro. Y forma parte del listado de los bienes que se tienen que dividir. ¿ves? Sienta. Bueno, lo inventaría más si hay pedigrí. Eso es muy carísimo. Ahí sí, entonces. Muy bien. Gracias a ustedes, qué gusto estar con ustedes. Con Lilla, porque de verdad, esto de las cuestiones legales es tenso, sobre todo. Sí, a todas nos da mucho miedo y así vamos resolviendo todas las dudas que vamos teniendo y se les va quitando ese miedo. Así es. Te vas empoderando cuando empiezas, oye, es que llévame este escrito y mételo, y ve cuando es tu audiencia, y te vas enseñando y te vas empoderando. Y vas viendo que a veces las leyes, bueno, yo en mis tiempos, pero a veces las leyes no son tan difíciles. Claro, debes ir asesorado con alguien que sabe. Sí, y digo, finalmente estos medios sirven como para que, pues es una asesoría global, ¿no? Que a lo mejor si te están muy temerosas, muy inseguras, pues a lo mejor primero tener una cita con Linda, entonces ella pues sabe trabajar perfecto todo ese tipo de situaciones para empoderarlas, para hacerlas seguras, para que rompan un poquito ese esquema que venían viviendo y rompan esas barreras, ¿no? Emocionales que tienen y entonces ya pasar con el abogado o ir directamente a juzgados para tomar el valor suficiente. Para tomar el valor suficiente que nosotros tenemos, la verdad, chicas. Nos sabemos empoderar, nada más es un poco, nada más es lo único que necesitamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Ganar para transformar a mujeres como yo. Nos vemos en la próxima. Adiós.